que de alguna manera el fútbol ha sido yo creo que los mejores maestros que he tenido. Disciplina, trabajo en equipo, el levantarte temprano para ir a los partidos, el entrenar todos los días, el tener que combinar los estudios con la escuela, creo que eso tampoco es para cualquiera. Anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta La historia detrás del fan. Amigos y amigas de FanFest Podcast, un gusto saludarlos como cada semana. Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito. Tengo el enorme gusto que me acompañe, como cada martes, mi compañero y amiga Carla Valdés. ¿Cómo estás, Carlita? Buen día. César, buenos días. Otro martes más, otro martes de historias. Ya se ha convertido mi frase favorita esta. Y pues esta vez no será la excepción. Va a ser una historia muy, muy interesante. Platícales a nuestros amigos y amigas de qué se va a tratar la historia de esta semana, Carla, porque va a ser diferente a lo que hemos venido haciendo durante ya casi un año de que empezó este proyecto. Totalmente, César. Pues bueno, esta vez me toca a mí, esta vez no hay invitado. La verdad, también tengo muchas ganas de contar mi historia detrás del fan, y creo que tiene muchos datos interesantes que podrían sacar muchas preguntas, César. Adelante, los micrófonos son tuyos. Platícanos pues tu historia, cómo empezó todo este mundo de amor, relación con el deporte que tú tienes, Carla. Sí, igual como un poquitito de contexto, yo creo que esta charla se va a dirigir alrededor de los eventos deportivos en general, ¿no? Al principio, ya después un poco más enfocados al fútbol, pero pues sí, esto comienza, de hecho, con estas fotitos, son de mi abuelo, son unas fotos de la inauguración del Mundial de México 70. Mi abuelo era un amante apasionado del fútbol. Imagínate que llegó tarde a su boda, tarde al nacimiento de sus hijos, porque tenía partido de fútbol. Entonces, para que dimensiones el grado de afición, el grado de pasión que tenía mi abuelo, Enrique Valdés, y pues de alguna manera, pues como que lo fue impregnando. Tristemente me duró poquito, falleció cuando yo tenía 8 años, pero de alguna manera siempre me ponía de chiquita así a patear el balón, a estar como así jugando conmigo. Y hubo un contraste interesante porque a mi mamá nunca la dejó jugar fútbol, porque efectivamente en esas épocas el fútbol era únicamente para hombres. Entonces hubo como ese pequeño contraste, bueno, pequeño gran contraste, que pues a mí me ponía con la pelotita desde chiquita. Y así fue, digamos, como comenzó todo este camino de amor por los deportes y en especial por el fútbol. Wow. Los abuelos, supongo que tu infancia la viviste en casa de tus abuelos o tus abuelos iban, o cómo fue esa relación, porque sabemos que la relación papá-hijo o hija, y en este caso con los abuelos es totalmente diferente. En tu caso, ¿ese primer regalo siempre fue el balón o cómo te fue adentrando tu abuelito a este mundo llamado Pues deportivo? fíjate que esa primera etapa totalmente es con mi abuelo, cuando estaba muy pequeña, pero durante todo mi crecimiento, la verdad es que tengo la fortuna de tener a unos primos increíbles con los cuales jugué todo el tiempo, donde salíamos a jugar a la calle, jugábamos fútbol, jugábamos a las traes, jugábamos bote pateado. Entonces pues realmente esa fue esa segunda etapa, digamos, por este amor a los deportes, por practicar los deportes, por estar con el fútbol, por estar... yo creo que todos los de nuestra generación se acordarán que hasta nos tenían que obligar a meternos porque ya era súper oscuro, ya era de noche, y pues realmente solo regresábamos a tomar agua y volvíamos a salir a jugar. La verdad, creo que tuvimos una infancia muy, muy buena. Pero descríbeles también a la gente. A lo mejor las actuales generaciones, pues, están diciendo de qué me están hablando, ahorita no se puede jugar.
En tu caso, supongo que esa etapa de la niñez, juventud, fue de la famosa reta, poner dos piedritas o dos botes de basura como si fueran las porterías, una lata, o cómo era esa infancia para que la gente que es nueva, pues sepa cómo era la diversión. ¿Cómo disfrutábamos en aquellos tiempos? Pues sí, cuando realmente salimos a la calle, sí era con las piedritas y las retas, igual entre mis primos o los vecinos, pero digamos en la casa de mi tía había un jardín grande, tenían un tumbling, entonces era una dinámica también muy interesante porque el portero se ponía arriba del tumbling. Entonces, imagínate, todos los de abajo pateábamos hacia arriba, hacia el tumbling, y eran con pelotas y era con balón. Entonces, las pelotas hacían un efecto increíble también. Entonces, bueno, era un reto también esa reacción que tenías que tener alrededor pues de este juego que nos inventábamos y que cada que se podía jugábamos. Ah, qué maravilla, los recuerdos de la niñez, qué emoción, qué emoción tan más grande, Carla. Y después de jugar con tus primos, de estar con tu abuelo, ¿cuándo fue ese momento de seguir adentrándote más en el deporte, Carla? Pues mira, esa siguiente etapa me fui a vivir a León, Guanajuato. Entonces, bueno, ahí también comienza un poco más bien continúa esta historia, porque viví 10 años en León, Guanajuato, pero justo fueron esos 10 años donde León estuvo en la Liga de Ascenso. Entonces yo llegué, descendieron, me fui de León y ascendieron. Entonces, por ahí también he dicho que por eso no va a regresar a León, para que el equipo se mantenga en primera división. Pero sí, allá fue donde, bueno, de pequeños igual toca practicar todos los deportes, incluso no tan deportes, me tocó estar en porras, me tocó estar en ballet, me tocó estar en softball, en básquetbol, en todos los, no sé, los deportes que se pueden imaginar, gimnasia, natación, no sé, se aplicaban mucho también los cursos de verano, ¿no? También eran muchas épocas de actividad, pero digamos que por ahí de tercero de primaria, tercero, cuarto de primaria, pues yo seguía teniendo esta cosita del deporte, del fútbol, y un día organicé la reta de fútbol de mi generación contra la generación de arriba. ¿Y qué crees que pasó? Como era una escuela en donde las niñas no podían jugar fútbol, me terminaron castigando mi balón. Creo que ya también en otro capítulo dije esta anécdota, pero creo que fue algo que me marcó mucho porque, bueno, me castigaron mi balón, no se podía jugar. Y bueno, al final, para no hacerte el cuento largo, terminé cambiándome de escuela en una escuela donde empecé ahora sí a practicar el fútbol. Y ahí realmente comenzó esa parte de yo practicarlo y de enamorarme de una manera más formal y que me ayudara a formarme, porque de alguna manera el fútbol ha sido yo creo que los mejores maestros que he tenido: disciplina, trabajo en equipo, el levantarte temprano para ir a los partidos, el entrenar todos los días, el tener que combinar los estudios con la escuela. Creo que eso tampoco es para cualquiera. No, de acuerdo contigo, y eso es algo a destacar porque lamentablemente ya ha dicho varios invitados durante la primera temporada y en lo que llevamos de esta temporada. Este país lamentablemente es machista y aunque poco a poco se ha tratado de ir erradicando eso, en esa etapa que estabas allá en León, ¿qué pensaba tu mamá o tu familia o tus familiares en general? Porque es muy poco común que a las mujeres les guste el deporte. Entonces, ¿tú cómo fuiste rompiendo esas barreras para poder irte adentrando y demostrar que pues, es como cualquier cosa, que una mujer pueda participar en cualquier parte sin tener que sufrir prejuicios, Carlos? Sí, no, sin duda, la verdad yo creo que en mi familia no hubo tanto ese tema, porque, a ver, nos veían jugar todos los días, entonces no era como
algo ajeno, insisto, jugaba con mis primos durante mucho, mucho tiempo, entonces no fue como una barrera. Mi manera de adentrarme fue diferente. Yo no jugué en equipos de niños como muchas que comenzaron en esas épocas a jugar. Yo literal ya entré hasta quinto de primaria, no me acuerdo cuántos años se tienen en quinto de primaria, pero hasta quinto de primaria fue cuando comencé a practicar. Y bueno, ahí también a ir a los estadios. Mira, aquí también te muestro este boletito de un León Correcaminos. Ahí tenía boletos también del León Correcaminos, León Dorados, León La Piedad. Entonces yo creo que incluso el Estadio León fue el primer estadio al que yo recuerdo que he asistido, ¿no? Imagínate, eran partidos de Liga de Ascenso en ese tiempo. No, y sobre todo por la necesidad que tenía León en aquellas instancias, como bien mencionaste, después del descenso en el 2002, que se salvó el equipo de Veracruz o Atlante, si no mal recuerdo, y al final de cuentas, cuántas finales perdieron, ya nos lo platicaron varios invitados, y obviamente, pues esa pasión que se vive en León, tú la pudiste vivir. ¿Cómo era un día de partido? ¿Tenías algún temor o tu familia de que tú fueras al estadio? ¿Fuiste en un principio sola? ¿Fuiste acompañada? ¿Fuiste con amigos, vecinos, con tu novio, pareja? Siempre fui con amigos. Realmente no me acuerdo muy bien esos días de partido, pero sí me acuerdo que lo disfrutaba bastante. Y luego, pues mira, ese boleto fue del 2009, pero luego también me encontré otro boleto del 2010, específicamente el 30 de julio del 2010. A este partido fui con mi primo y mira, tuve la oportunidad de estar en el partido inaugural del Estadio Akron. En ese tiempo, ya no sé, OmniLife o no me acuerdo cómo se llamaba cuando lo inauguraron, pero fue el partido en el que Chicharito jugó medio tiempo con las Chivas y medio tiempo con el Manchester. Entonces también fue una experiencia muy buena. Me acuerdo que mi primo era muy activo en ese tiempo en Facebook, en los concursos que había en Facebook. Entonces fue un premio que él tuvo de la cerveza Sol. Entonces la verdad es que se disfrutó bastante con todo el mosaico que hubo, ver a los jugadores, y yo creo que también a partir de ahí, desde antes, porque mi primo le va a las Chivas, yo creo que por ahí va un poquitito del por qué en el varonil le voy a las Chivas. Y no nada más que partido, el último de Javier Hernández con el Guadalajara, el primero con el Manchester United, un jugador que marcó época y que incluso formó parte de ese plantel del Manchester United, que llegó por última ocasión a una final de Champions contra el Barcelona, pero... Es correcto, el mismo, el gran Javier Hernández, que después, pues, quién sabe qué ha pasado, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en esos detalles. Y adicional, otra cosa muy curiosa es que revisando entre mis cosas, me di cuenta también que guardaba recortes de periódicos de momentos importantes. Seguramente tú también tienes ahí varios guardados por ahí, pero mira, este del 2006, campeonísimo, de cuando fueron las Chivas campeonas, no se ve tanto, ándale, de cuando fueron campeonas en el 2006 contra Toluca, un partido vibrante hasta el final con aquel gol del Bofo Bautista señalando hacia el cielo y que fue épico. Fue ese primero de los 2 campeonatos que he podido vivir del Guadalajara, no son muchos, pero bueno, se celebran. El siguiente es del 2011, donde México fue campeón sub-17. Eso también un momento importantísimo para la historia. Creo que fue la segunda vez, no la primera vez, que fue en el 2005. Correcto, en Lima, Perú. Exacto, entonces fue la segunda vez que México fue campeón ante Uruguay con un marcador de 2-0. El tercero, ya después de esta época de sufrir de mi querida Fiera, por eso yo digo que soy León
por adopción, pero Chiva de corazón. Entonces, bueno, sí existen esa dualidad de mi afición, insisto, hacia el fútbol varonil, porque luego entra el tema del femenil, pero se avanza mucho más en los años. Apenas vamos como por el 2014, 2015, más o menos. Igual, 2014, donde la Fiera fue bicampeón, de la mano del capitán Rafa Márquez, y donde esa primer final pues, se le ganó al América, ¿no? Nada menos ni mucho más que la Estuve América. esta noche en el Azteca, 15 de diciembre del 2013, domingo por la noche, León ganaba 2-0 en la ida y en la vuelta teníamos la esperanza de remontar, pero se acabó la fiesta en los primeros 15 minutos cuando Celia anotó el gol y el resto ya ustedes lo saben. Sí, 100%. La verdad es que yo fui al de ida, justo en el Estadio de León, la afición que no deja de cantar, bueno, es un estadio que no le caben tantos aficionados, pero están ahí con los tambores, no deja de cantar, León, el rugir de León no deja de sonar, entonces, bueno, también muy, muy interesante. Otro, pues bueno, es el segundo campeonato de las Chivas, que me tocaron segundo, me refiero al segundo porque pues, fue el segundo que yo viví, que fue 2017, por ahí, creo que sí. 2017 contra Tigres, marcador 2-1, el global 4-3. Y bueno, el último momento de gloria que hemos tenido con la selección mexicana, aquel gol del Chucky contra Alemania, que bueno, por ahí lo decías también en un tweet, que el Chucky vive de ese gol, ¿no? Y no sé qué opines de eso. Pero, ¿en qué momento empezaste a juntar este tipo de cosas? ¿Qué te llamó la atención? Digo, ¿fue entre lo de tu abuelo y tus primos o tus mismos primos, amigos, conocidos? ¿Fue los que, oye, pues ves contando esto para que vayas armando esta pequeña memorabilia, ya sea de portadas de periódico como las que nos acabas de mostrar, o de estos boletos, los partidos a los cuales has podido asistir? Pues digo, hablando de estas épocas diferentes, que parecen muchos años, pero no son tantos, que a nosotros nos tocó vivir. Incluso creo que ahí me falta uno que tengo muy presente, que es el campeonato de Italia en el 2006, donde el capitán Cannavaro levantó la copa. Ese también más bien yo creo que son momentos que fueron o que trascendieron en mí de alguna manera. Me gusta coleccionar cosas, por ejemplo, los álbums de estampas también, normalmente no de fútbol, eso fue más reciente, pero mi abuelo me dejó también eso de coleccionar los álbums de estampas. Entonces, bueno, en esa época el periódico era la manera de recordar o de tener algo que nos llevara a esa época en algún punto, ¿no? De ese triunfo que fue célebre. El caso yo creo que es de la escuela. No sé si en tu universidad, preparatoria, primaria, secundaria, llegaste a escuchar el tema de la máquina del tiempo, el cómo guardar cosas y para más adelante con el paso de los años ir viendo qué es lo que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y obviamente este tipo de cosas, los periódicos, los recortes, las fotografías, los boletos, pues son parte de esa memorabilia que uno va conformando con el paso de los años. Continuando con esta plática, Carla, me gustaría saber, ¿practicas fútbol? Porque al menos en tus redes sociales hemos podido ver que has desempeñado pues, el fútbol y otras disciplinas. En tu caso, ¿qué posiciones en la cual te desempeñabas y cuándo fue ese momento de adentrarte más como una jugadora? Sí, pues como hemos comentado, siempre he estado inmerso indirecta o directamente el fútbol. Todo comenzó en quinto de primaria y actualmente sigo jugando fútbol. Insisto, ha sido de mis mejores maestros. Es lo que me da muchísima energía, lo disfruto muchísimo por jugar con mis amigas. Actualmente tengo
tenemos un equipo que se llama Turbo, jugamos los domingos y la verdad es que también es una vibra increíble porque literal el fútbol nos une, o sea, a pesar de que tenemos diferentes personalidades, diferentes profesiones, o sea, es increíble la convivencia que se ha creado y siempre sin olvidarnos del desayuno, del brunch que se hace después de los partidos de los domingos. Y pues sí, o sea, durante la mayoría de mi vida de estudiante tuve beca deportiva gracias al fútbol. Entonces, bueno, además de formarme en mi carácter y todo eso, ese show, también me dio la oportunidad o facilidades para poder estudiar. Entonces, bueno, eso también fue algo muy, muy importante. Tuve la oportunidad de coincidir también con grandes compañeras de equipo que tuvimos buenos resultados. Bueno, cuando jugábamos en León, ¿no? O sea, ganando por la zona, la región, y de alguna manera siempre está esta duda del por qué no llegué a la selección o por qué no jugar profesional. Bueno, pues profesional se creó ya, digamos, el 2015, ¿no? El punto antes más alto era el fútbol universitario aquí en México, donde grandes jugadoras que en ese tiempo estaban en la universidad, que incluso fueron nuestras rivales, pues actualmente están en la liga femenil. Te puedo decir algunos nombres, pero en general, o sea, ese máximo nivel era el fútbol universitario. Y ya de ahí, pues de alguna manera, sí lo intenté, hice pruebas en algunos equipos ya de la liga, pero bueno, ahí también existían temas de la edad, donde al principio recordamos que era el límite de edad 23 años, con permiso a 3 mayores, me parece, y ya mayores, digamos, de edad libre, pero, pero de ahí en fuera, lo intenté varias veces también, incluso a la selección, pero bueno, no sé si en ese momento no fui tan constante, no me la creí demasiado, me ganaron los miedos, no sé qué sucedió, pero sí me quedó como esa cosita de que sí me hubiera gustado en algún punto hacer más del tema profesional, porque bueno, también hay muchas mujeres que sí fueron a jugar o a estudiar en Estados Unidos y bueno, yo creo que no, tampoco era algo que tenía yo tan presente porque también tenías que pagar para irte a jugar por allá, a estudiar, jugar y estudiar, entonces pues no era tampoco por ahí, pero bueno, la verdad no tengo ningún, ¿cómo se dice? Complejo, porque también de alguna manera no quité el dedo del renglón y la vida y yo de alguna manera me he llevado a estar cerca del fútbol siempre y de los deportes. Y justo ahí empieza esa siguiente etapa. Así marcan a veces los caminos, Carla, y qué emoción saber cómo ha sido este recorrido que has podido realizar en esa relación de amor con el fútbol o con el deporte y cómo ha ido creciendo con el paso del tiempo. Esa etapa que practicaste, que querías entrar en la selección, ¿todavía estabas en León, Guanajuato, o cuándo fue el momento en que decidiste regresar a la Ciudad de México para continuar con tu vida? Sí, pues todavía estaba en León, Guanajuato. Realmente me regresé a vivir acá a la Ciudad de México cuando iba a estudiar la universidad. Igual con beca deportiva y todo eso siguió hasta el final de mis días de estudiante. Y pues precisamente eso fue por ahí del 2011, terminó por el 2015. También fue una época increíble porque coincidí con grandes mujeres que ahorita la están súper rompiendo en esta industria deportiva. Entonces, de alguna manera, te digo, seguía esa inercia del estar relacionada de alguna u otra manera con el deporte, en especial el fútbol. Después de no haber logrado pues esa meta de poder jugar dentro de uno de los equipos profesionales, ya sea en la Liga MX,
Vemos en tus redes sociales que has podido tener diferentes viajes, diferentes recorridos, como ya has mencionado, de estar ligado con el deporte. ¿Ese fue la chispa, esa mecha que te encendió para poder adentrarte en el mundo deportivo, en este caso de la Liga MX femenil, para que pudieras sobrellevar pues esta decepción de no poder jugar, o qué fue lo que te ha motivado en estos diferentes viajes que has estado ligada alrededor del mundo deportivo? Sí, precisamente esa es la siguiente etapa de todo este recorrido, donde de manera casual descubrí que se puede ser voluntaria en los eventos deportivos. Casual porque literal una amiga me dijo, ay, aplica o puedes aplicar para ser voluntaria. Y yo, sí, no sé qué, bla, bla, bla. Y eso fue por ahí del 2014, porque normalmente para los grandes eventos se abren las aplicaciones 2 años antes para ser voluntario. Normalmente, porque ahora después de pandemia ya literal es como un año antes o poquito tiempo antes, pero justo ahí fue donde tuve la oportunidad de estar en ese primer evento. Aquí traigo la playerita, Río 2016, los Juegos Olímpicos de Río 2016, que al buscar todas mis cosas, al tratar de juntar toda esta memorabilia que tú le llamas, descubro que es en donde tengo más cosas. Al ser ese primer evento, al ser ese parteaguas de todo lo que vendría después, tengo muchísimas cosas y te voy a mostrar un poquitito rápido. Mira, estos son los programas de la ceremonia de apertura y la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Normalmente, ¿qué traen estos programas? Pues traen toda la información del elenco, todo el tema de inspiración, todo el tema de créditos hacia todo eso, y la verdad es que está muy interesante. Entonces ahí comenzó todo en Río 2016, donde fue el darme cuenta, creo que ese sí fue totalmente el parteaguas, el darme cuenta todo el poder que tiene el deporte en juntar a la cantidad de gente que puede juntar, el tema de las emociones, el tema de toda la gente bajo un mismo propósito o independientemente de la nacionalidad que sea. Ahí me tocó ser voluntaria para ayudar a los fotógrafos en el Sambódromo. En el Sambódromo es donde normalmente se hace todo el tema del carnaval de Río, del famoso carnaval de Río de Janeiro, donde pues Neymar se va todos los febreros, ¿no? Que se hace lastimado y va para allá, pero bueno, algún motivo tendrá, obviamente, donde, mira, por acá también hay estas casacas que usan los fotógrafos. Me tocó estar en tiro con arco y en maratón. Tiro con arco fue muy especial porque sabemos que hay mexicanas y mexicanos destacando en este deporte, ¿no? Entonces llegó un momento donde México era local, donde éramos locales. Y de otra manera, creo que quedó en 4º lugar, no me acuerdo el nombre de esta arquera, pero se sintió la emoción a flor de piel. Me hubiera encantado escuchar el himno nacional en ese momento, pero bueno, no se pudo. Después me tocó estar en el maratón con, mira, igual también un número de los corredores de maratón, muy, muy especial también porque te das cuenta que me tocó estar más en el de hombres, en punto que es Kipchoge, el hombre más rápido que existe actualmente en el planeta. Fue impresionante, yo estaba enfrente de la meta, entonces literal cuando cruzó la meta yo vi las emociones, yo vi todo eso, que estar tan cerca de ese atleta y de ese pedazo de atleta, porque de alguna manera pasa algo muy chistoso donde todos los corredores de raza negra corrían y cruzaban la meta y permanecían de pie, mientras los de raza blanca cruzaban y se caían. Entonces, bueno, eso también fue impresionante ver como el poder que tiene también esos, no sé, fue impresionante. Y bueno, ahí
pues tuve la oportunidad también de ver a Michael Phelps, también otra figura brutal, donde tengo una foto en donde se ve el largo de sus brazos y es mucho más largo que todos los otros nadadores. Entonces, de alguna manera, pues su ventaja era su cuerpo, ¿no? Y todo lo atleta que era, fue impresionante. Y durante este evento también, normalmente se hace una cosa muy curiosa, donde, mira, normalmente te dan tu acreditación como voluntario, pero en este evento tienes la facilidad, y más en el deporte que me tocó, que era tiro con arco, que tú llevas pines, pero también los puedes intercambiar con los deportistas. Entonces, bueno, eso es increíble porque, o sea, ve la cantidad de pines que tuve alrededor de diferentes países. O sea, está por aquí Tonga, está Corea, está Suecia, Italia, España, y pues la verdad es que está increíble. Creo que de todas mis acreditaciones que tengo por aquí, esta es la favorita. Por eso yo creo que se va destacando cada vez más el tema de Río 2016, donde comenzó todo, y estos últimos también, que ¿cómo son los boletos de... Este fue de la ceremonia de clausura, que también fue una fiesta impresionante. Imagínate todo el ambiente que tienen los brasileños y todo, y así son como el diseño normalmente de los otros boletos. Entonces, bueno, ahí sacaron vasos, sacaron todo, y también como voluntario te regalan un buen de cosas. Te dan tu uniforme, me regalaron un reloj, me regalaron mochila, pares de calcetas, tenis, te dan un buen de cosas. La verdad, ahí fue también como que descubrí que como voluntario puedes ser parte de los mejores eventos deportivos, y aparte tienes esa de parte de recompensa de tener algo a cambio, ¿no? Normalmente dicen, bueno, pues eso sí, hay que aclarar porque todo el mundo tiene esa duda, ¿qué te pagan y qué no te pagan? No te pagan nada. No te pagan nada, realmente lo que te dan es tu acreditación, que también es súper valioso, te dan transporte interno en la ciudad y te dan comidas los días que estás ayudando. Tú tienes que pagar tu hospedaje, tú tienes que pagar tu transporte, o sea, tu avión. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero yo le veo muchísimas más ventajas que desventajas, la verdad. Te faltó lo más importante, Carla. ¿Qué me faltó? Tu experiencia, te dio el vivir las emociones. Juegos Olímpicos es algo incomparable porque es, yo creo que más importante, si a mí me preguntas, que el propio mundial, porque las emociones que se ven reflejadas en tiro con arco, que supongo que alguna de las mexicanas o fue Ale Valencia o fue Aida Román, que en esa época eran de lo más top. Obviamente en las disciplinas, en el caso de México, si no es el taekwondo, es el tiro con arco o es el boxeo, aunque ya en los últimos años ya no tanto. El levantamiento de pesas, aunque ya no tengamos a Soraya Jiménez, en paz descanse, pero ese tipo de experiencias, ese tipo de emociones creo que son únicas e irrepetibles, Carlos, porque lo vivimos con todo esto que ha pasado por la pandemia, cómo han sido los procesos, cómo han sido las emociones, y obviamente porque ese año en los Juegos Olímpicos también te tocó un evento muy importante. ¿Cuál era el único título, trofeo, situación que le faltaba a la canariña para conquistar, pues ahora sí, todo? Exactamente, el oro olímpico. Y sobre ese partido hay una anécdota muy particular, donde iba con un amigo, Rafa, saludos Rafa, donde imagínate, nos colamos a ese partido. Nos colamos, o sea, le intentamos entrar por todas las ¿Cómo con la puertas seguridad? y la última entró. Pues la última logramos entrar, estar en ese partido, ver los penales, ver ese último penal de Neymar, donde justo como lo acabas de nombrar, se gana ese oro olímpico, que era lo que le faltaba a esta selección brasileña, y lo hicieron contra Alemania, que también era un rival muy duro en ese tiempo. Y pues fue impresionante, también adicional a todos los deportes que tuve la oportunidad de ver,
como ya lo dije, tiro con arco, maratón, pero también el ciclismo, handball, clavados, voleibol de playa. Vi muchos, pero también me faltaron muchos. También, obviamente, gimnasia en ese tiempo, o estaba Bolt también en el atletismo. Solamente que pues no te puedes dividir en todos, tienes que estar como decidiendo. Y ahí también pasó algo muy particular, por eso yo creo que Río es tan especial, por todo esto que te acabo de contar, pero también tuve la oportunidad de ver el partido de Suecia contra Brasil femenil, donde fue esa primera vez donde yo vi un estadio lleno para un partido de fútbol femenil y donde toda la afición estaba coreando el nombre de las jugadoras. Conocemos a la gran jugadora que es Marta, tuve también la oportunidad de tomarme una foto con ella, pero esa primera vez del darme cuenta de cambiar ese chip, bueno, ni siquiera cambiar ese chip porque no son cosas que dimensionaras o que dabas crédito que se pudiera, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese toparme con pared y ver ese estadio lleno y coreando los nombres de las jugadoras también fue impresionante. Impresionante, como diría Sagi. Pero invitamos a la gente a que nos deje su like y comparte esta transmisión si les está gustando estas experiencias que amablemente Carla nos está compartiendo de cómo ha ido su trayectoria alrededor del mundo deportivo. Por favor, déjanos tu like, tu comentario de lo que más te ha gustado hasta el momento, y si nos estás escuchando en Amazon, en Spotify, califícanos con 5 estrellas si es de tu agrado para que esta plataforma pueda seguir distribuyendo nuestro contenido. Es correcto, César. ¿Cuándo fue ese momento cuando recibiste esa notificación? Porque ya platicaste de tu experiencia y cómo fue que Río te cambió, pero ¿cuándo te dieron a conocer ese resultado y cómo fue tu reacción? ¿Realmente te lo creíste? ¿O cómo fue esos momentos cuando finalmente recibiste la aprobación de que ibas a ser una voluntaria? Pues mira, justo platicando esa parte del proceso, que ya dijimos más o menos qué te dan y qué no te dan, ahora cómo son los procesos. Es como una entrevista de trabajo, donde tú tienes que aplicar primero, pum, 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 nombre, por qué quieres ser voluntario, y después me parece que como una prueba de idiomas, el inglés, pues hay que más o menos lo manejes. Una entrevista grupal, normalmente te juntan con 6, 8 personas de diferentes partes del mundo, donde te hacen 2, 3 preguntas muy básicas y ya después te dicen si estás aceptado o no, y te asignan un rol. Al asignarte un rol, bueno, desde tú que aplicas, eliges más o menos dónde quieres estar. Yo normalmente pongo el tema de medios o los fotógrafos, porque seamos realistas, los fotógrafos siempre tienen las mejores posiciones en el campo de juego. Entonces, totalmente puse con los fotógrafos, me mandaron ese correo de, o sea, fuiste aceptada, fuiste seleccionada para participar como voluntario en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero mi primera reacción fue, dije, ok, ya estoy dentro, ¿y cómo lo voy a pagar? ¿Qué voy a hacer? Eso fue otra cosa que fue otro proceso también súper interesante, porque también coincidí con otros voluntarios mexicanos donde hicimos muchísimas actividades. Nos pusimos en una feria que se pone de culturas en el centro, pusimos un stand, logramos también que fuéramos al abanderamiento, que en ese tiempo estaba Peña Nieto, donde pues sí, el abanderamiento hacia los deportistas que van a los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, también fuimos ahí, estuvimos vendiendo cosas, estuvimos moviéndonos, nos metimos a clase también de portugués. Entonces, fue un proceso muy padre de todo lo que se armó a partir de esto. Y bueno, llegó este primer evento y me quedé con esa como cosquillita, ¿no? Dije, pues sí me gusta. En ese tiempo ya me había graduado de la universidad, ya estaba de Godín, ya estaba trabajando y pues de alguna manera estaba trabajando, seguía ahí, entonces también tenía algunas deudas de la escuela y todo eso, entonces como que sí se puso ahí un poquitito de pausa y todo se retomó por ahí del 2019. Esa Feria de las Culturas supongo que fue la segunda edición, porque yo también fui 2015 en el Zócalo, donde había comidas, había bebidas y conocer un poco
A lo mejor desde ahí nos podemos haber conocido, pero... Es correcto, estábamos ahí en el pabellón de Brasil, estábamos vendiendo cositas, llaveros, playeras, todo lo que fuera para ir juntando dinero. Ok, y después de ahí, ¿cómo fue los siguientes eventos a los cuales has podido asistir? Porque ya platicabas en la primera temporada que también tuviste alguna participación con la UEFA, donde fuiste a la final de Madrid, en el Metropolitano, donde estuvo el Liverpool y los Tottenham Hotspur. ¿Cómo fue ese momento de igual postularte, en este caso de voluntariado, y obviamente al ser aceptada, cómo fue pues esa reacción de ya no solo es pura coincidencia, sino que ya pasó Río, pero antes no comentaste los Panamericanos y Panamericanos, y luego ahorita con el caso de la UEFA con la Champions? Sí, pues digamos, a ver, 2016 fue Río, hubo una pausa porque tenía que pagar algunas cosillas y llegó el 2019 donde encontraste como esta película increíble que la acabas de nombrar. También fue un año súper doloroso. A partir de ahí han cambiado muchísimas cosas porque hubo un tema familiar muy fuerte. Entonces, ese año fue el año de los contrastes, porque de alguna manera pues, sucedió esto que causó dolor, muchísimo dolor a mi familia, pero también de alguna manera, incluso en el mismo mes, tenía este viaje ya que me habían pues que me habían dado la oportunidad de ser voluntaria en la final de la Champions, ¿no? Entonces, pues sí tenía ese contraste de decir, me quedo o me voy, porque, o sea, es que de alguna manera era un sueño también poder estar en una final de Champions, trabajar con la UEFA y de alguna manera, pues, por algo seguimos nosotros aquí y pues decidí sí irme y también, pues sí, lo disfruté mucho. Esto ya es en Madrid, 2019, donde fue esa final de Liverpool contra el Tottenham, donde estaba a punto de ver a Lionel Messi en una final, pero bueno, como lo dijimos en otros capítulos, tanto el del Liverpool como el de Messi, pues no se pudo, ¿no? Me tocó el Tottenham contra el Liverpool, pero bueno, también ver a los aficionados del Liverpool, una locura. De esto también tengo este libro, que también es el programa, ¿no? Insisto, vienen todas las alineaciones, información de los jugadores, historia de la Champions. Está muy interesante. Por acá había Klopp, a ver si se los puedo volver a pasar, pero no, pero bueno, vienen las como infografías o información de cada uno de los jugadores. Y aquí también fue increíble porque fue en el Wanda Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, donde yo llegué una semana antes. Empiezas a ver cómo el estadio de un equipo de la liga se empieza a transformar a ser sede de una final de Champions. El poder estar en una final de Champions de máxima expresión del fútbol, donde a nivel de clubes, porque bueno, también tenemos el mundial, ¿no? Con todas esas emociones, pero a ver, son los mejores jugadores del planeta que se están disputando un trofeo. Y también una de las mejores aficiones que es el Liverpool, donde lo hemos escuchado también con el You Will Never Walk Alone. Entonces me tocó ahí, también estaba en la parte de medios, pero desde una semana antes empiezas a ver el entrenamiento de los equipos en el estadio, las conferencias de prensa, incluso pruebas en el estadio de los tickets del boleto, de que se sature la red, de dejar todo listo para ese gran momento, para ese gran día. Incluso poder ver los ensayos, porque normalmente ahí es un concierto al principio y estuvo Imagine Dragons. Entonces también incluso ver esos ensayos de Imagine Dragons, todo fue una atmósfera perfecta. Y luego cuando ya comenzó esa noche, cuando iba a ser el partido, me tocó estar en la cancha, en la
pues en la ceremonia de apertura, ¿no? Ver justo todo el Imagine Dragons, los tambores, la canción, incluso creo que también había como unas violinistas. O sea, yo estaba ahí enfrente de la copa, estaba enfrente de los jugadores. Según yo, pasó algo también súper chistoso. Había puesto mi cámara para grabar, claramente como voluntario no puedes grabar, pero también estabas ahí un momento que nunca, yo creo que nunca voy a repetir en mi vida. Bueno, al final no se grabó nada, me di cuenta que nunca estaba grabando nada, pero bueno, quedó solamente en mi memoria y lo único que pude hacer fue tomarme una selfie en la cancha con la copa y los jugadores. Entonces, bueno, ahí se ve la sonrisa, la cara de felicidad, que creo que eso es otro punto donde normalmente cuando viajamos, nuestra sonrisa es diferente, a pesar de que se ve en una foto nada más, la expresión es otra, ¿no? Totalmente diferente. Pero fue impresionante y luego ya de ahí ya estuve por la tribuna de prensa, viéndolo desde arriba, un poco más abajo, estaba en donde trabajan también todos los periodistas. Tuve la oportunidad también de, o sea, ver en la tribuna de prensa a la única mujer que estaba narrando esa final de Champions y pues era la Reimers y pues sí, me acerqué y le dije, o sea, eres una crack, muchísimas felicidades porque, digo, sabemos que crea mucha controversia, pero también ha hecho cosas increíbles y el verla ahí también me dio muchísima admiración. Entonces fue también algo padrísimo y bueno, ya después cuando ganó el Liverpool, bajar un poquitito, ya no a la cancha, ya un poco ahí en la tribuna, pero también tomar algunas fotitos, ver cómo levantaron el trofeo y pues la verdad es que es también una experiencia impresionante y pues ya de ahí pues normalmente te dan tu certificado de voluntario donde pues también son como grandes recuerdos. Igual aquí tengo otro detallito que es como estaban las alineaciones de los partidos, donde pues son cosas que son únicas, ¿no? Y un poquitito, voy a hacer un pequeño paréntesis porque se me olvidó recordar de Río 2016, un día que fue impresionante también, regresarme así tantito. Fue un día donde una amiga, bueno, mi mejor amiga a ella le tocó ser voluntaria en donde jugó la selección mexicana, en Salvador de Bahía, en la Arena Fonchinova, con mi portugués, ya sabes. Entonces, era el último partido que se disputaba ahí, me parece que era un Nigeria-Dinamarca, una cosa de esas, pero ya era el último partido que se iba a disputar ahí, igual como voluntarios, ya que se acabó todo el show, nos dieron la oportunidad de jugar en la cancha, entonces imagínate, tener la oportunidad de jugar en un estadio mundialista, porque 2 años antes había sido un estadio mundialista, un estadio de Juegos Olímpicos, y eso no fue todo. Después de darnos la oportunidad de jugar en la cancha, hubo una cena con comida típica de Brasil, con samba, con música en vivo, en uno de los salones que está en el estadio. Entonces imagínate ahí también tener la vista hacia el estadio. Fue un día también único. Pero bueno, eso cierro paréntesis. Volvemos a ese 2019 donde fueron la final. Tuve la oportunidad de estar en una final de la Champions y eso no fue todo porque, bueno, ya estabas del otro lado del charco. Nunca había cruzado del otro lado del charco. Entonces dije, bueno, pues aprovecho también y coincidentemente qué pasó en esos meses también, junio del 2019, pues el Mundial Femenil en Francia. Entonces me di una escapadita de unos días para poder ver esta inauguración o este partido inaugural que fue Francia contra Corea. También algo impresionante, ¿no? Se habló mucho después de este mundial y de todo lo que se rompió. No todo fue bueno, porque tengo que decir que no había tanta publicidad del mundial en ese tiempo, porque por las fechas coincidió con el Roland Garros de ahí también. Entonces, de ahí sí estaba atascado de publicidad, pero bueno, puedo decir que fui a un partido de un mundial femenil también, ya no como voluntaria, porque esa es otra cosa. Durante el camino he recibido muchísimos no y no.
nunca he tenido la oportunidad de voluntariar en un mundial femenil porque desde el 2015 en Canadá me batearon. En Francia me batearon tanto para el sub-20 como el mayor. Entonces, ahí sí me han dicho que no, pero bueno, me dijeron que no como voluntaria, pero fui como aficionada. En ese 2019 mencionabas que fue un año difícil para ti. En tu caso, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué te dijeron tus amigos, familiares? Porque al final de cuentas sabemos que hay imponderables que pues, para algunos pesa más el tema familiar, para otros pues es una oportunidad única donde no sabemos si podemos tener esa oportunidad para volver a ser, en este caso, voluntario y que puedan darte acreditación, pues si no llegas ahí, afortunadamente no sucedió, cuando vuelvas a postularte pues van a ver la solicitud y automáticamente te van a descartar. ¿Qué fue esa intención, motivación para poder finalmente asistir a este evento en el 2019 y que a la postre pues se lo dedicaras a esta persona? Sí, pues realmente no sé si hay algo específico, pero yo creo que también era esas ganas tan fuertes de que realmente era un sueño poder estar en un juego de Champions o en una final de Champions. Entonces, fue difícil, pero no sé si tomé o no la decisión correcta, pero bueno, por lo menos se disfruta un poco. Los sueños es en realidad dreams come true, dice el dicho, y al final aquí lo estás reflejando y lo has realizado con el paso de toda esta trayectoria que nos has platicado. Supongo que el siguiente plazo de esta historia tiene que ver algo que sucedió en los últimos meses del año pasado y obviamente que tuviste la oportunidad de asistir a un evento que se Solo realizó en Qatar. aguántame para cerrar justo el 2019 porque de manera, te digo, random, de 3 de mis voluntariados fueron en ese año. ¿Cómo los pagué? No tengo idea. Bueno, sí, hubo varios angelitos que me prestaron dinero y ya después se los pagué, pero después de ese final de Champions tuve la oportunidad de ir a los Panamericanos en Lima 2019, donde ahí me tocó estar en otro deporte. Sí, igual lo pasamos rápido porque ya nos estamos yendo en tiempo. Ahí estuve en vela. Nunca me imaginé estar en vela. Es un deporte también muy, muy interesante que depende mucho de las condiciones del clima, que igual estaba con los fotógrafos y estábamos en mar abierto esperando a que el clima nos permitiera que se desarrollara la competencia, pero también fue como un tiempo como de mucha paz, porque imagínate, teníamos que estar mucho tiempo en mar abierto y son competencias muy, muy interesantes donde, pues, no sé, habrá gente muy experta, pero está el Sunfish, los 49er, el Laser, o sea, también tengo estas hojitas que nos daban de las competencias, de cómo era, del radial, del estándar, de todo eso que me aprendí en ese momento. La verdad es que ya se me olvidó, pero bueno, fue interesante. Adicional, tuve la oportunidad de ahí ver por primera vez a la selección femenil, donde no me acuerdo quién fue el rival, pero ahí fui a Lima a ver alguno de los partidos. Tuve la oportunidad de estar en la ceremonia de inauguración, donde estuvo Luis Fonsi, también estuvo muy, muy interesante. Y bueno, ahí también pues conocer un poquitito más. Y ese 2019 cerró con el Mundial de Clubes. Para 2010, el Mundial de 2018 en Rusia, apliqué como voluntaria y también me batearon, también me dijeron que no. Entonces yo dije ya después, me arrepentí muchísimo porque no tenía un plan B. No tenía un plan B, entonces pues ya me quedé sin ir. Entonces yo dije, yo tengo que vivir algún mundial en algún momento de mi vida y ese fue el camino. Entonces dije, aplico al Mundial de Clubes, que era en Qatar en el 2019, y así comienzo el camino para llegar a Qatar 2022. Y así comenzó también un viaje, o sea, normalmente esos viajes de voluntaria los hago sola, y fue ir al otro lado del mundo, una cultura que no conocíamos, donde al principio estaban todos estos
temas de qué pasa si va una mujer sola, qué pasa, o sea, que te tienes que vestir así, tienes que hacer así. La verdad es que yo no tuve ningún problema. Hubo como 20 voluntarios internacionales, la mayoría eran local, y era yo la única de nuestro continente. Entonces, eso también fue un reto interesante, pero ahí no me sentí tan solita porque, digamos, de alguna manera recordamos qué equipo mexicano estuvo en ese Mundial de Clubes, ¿te acuerdas? Sí, el que nos ganó la última final de liga nosotros, por supuesto, los Rayados de Monterrey. Es correcto, los Rayados de Monterrey, donde se aventaron un partidazo. También tengo el line-up, las alineaciones del partido del Monterrey contra el Liverpool. También fue un partidazo impresionante. Y bueno, en la final de ese Mundial de Clubes fue el Liverpool contra el Flamengo, donde también derrochando gran nivel ambos equipos. Entonces, bueno, conocí gente también de Monterrey. Vi por segunda vez jugar a Liverpool, entonces, bueno, también fue una experiencia increíble y quitarme varios temas, ¿no? Que existían alrededor de lo que sucede en ese país o del otro lado del mundo. Aquí ya no se hace tanto el intercambio de pines, por eso es mejor el tema de Juegos Olímpicos para esos temas. Pero igual como un pequeño paréntesis, pues mira, también hay otro boletito de la NFL aquí en México. Entonces, bueno, no solamente todo es fútbol, veo también, no sé, lucha libre, otro tipo de eventos. Pero, pues sí, ya todo me llevaba hacia el 2022, que yo estaba necia en que quería ir a un mundial. Y seguí ese proceso y de hecho en el 2021 se hizo la Copa Árabe. También me aceptaron como voluntaria, pero ahí sí era muy pronto y ahí sí ya no tenía caso gastar dinero si estaba yo segura ir y aparte dinero que no tenía, ir hacia el 2022. Entonces, bueno, ahí sí fue firme hacia el 2022. Dije, no tengo vuelo todavía, pero aplico para el sorteo de los boletos y ahora sí no tengo solamente plan A, tengo plan B, plan C y plan todo porque tengo que ir sí o sí. Entonces, claramente el plan A, de hecho, también tuve varias entrevistas a ver si podía ir trabajando. Ese era mi plan A, plan B como voluntaria y plan C como aficionada. Entonces ahí sí iba cubierta por cualquier lado. Pero ve nada más cómo ha ido evolucionando esta historia. Esa final o ese partido que pudiste asistir del Mundial de Clubes forma parte de la trayectoria que tú has podido asistir con el paso de los años. El Liverpool, final de Champions y ahora el Mundial de Clubes. Y el Flamengo, un equipo de Río de Janeiro que juega en el Maracaná, donde tú tuviste la oportunidad de ir y si vamos uniendo los hilos, como poco a poco se ha ido conquistando todo esto y a pesar de pues esas negativas que has tenido con el paso de los años, las diferentes postulaciones que has tenido donde no se te ha dado, finalmente pudiste cumplir ese sueño de poder asistir a ese mundial. Y me parece emotivo porque en uno de tus posts mencionas, abuelito, finalmente logré conseguir ese sueño. ¿Qué sentiste? ¿Realmente lloraste? ¿O cuál fue ese sentimiento cuando fue el partido entre la Selección Nacional de México y la Selección Nacional de Polonia en ese primer juego de Copa del Mundo? Sí, fíjate que esas fotos que mostraba al principio de mi abuelo de esa inauguración del Mundial del 70, me las llevé a Qatar justo también para tomar una foto de la foto, ¿no? De ese primer partido. De hecho, mi primer partido no fue ese de México-Polonia, mi primer partido del Mundial fue el Argentina-Arabia. Entonces imagínate también lo que fue ver jugar a Messi, la alegría de que no ganara Argentina, hay un poco de contraste. Messi metió gol, pero también ver la euforia de todos los árabes de celebrar ese partido, porque también fue histórico. Entonces, eso también fue impresionante. Y ya ese primer partido de México en un mundial, todo el mundo lo dice, la sensación cuando escuchas el himno nacional, toda la gente cantando, toda la gente, pues desde antes con su playera verde, es impresionante la cantidad de mexicanos que éramos. Fue también
único eso de literal gritar el himno sin importar cómo cantes o no, pero también fue impresionante y bueno, después se cayó el estadio con esa tajada de Ochoa. También un poquitito hubo de contrastes donde hasta el tercer partido tuve la oportunidad de gritar un gol de mi selección, hasta el tercer partido, pero bueno, también este es otro de los partidos que pude ir, el México-Argentina, donde pues ahí era la oportunidad o no de cambiar la historia de lo que terminó siendo, pero fue también impresionante lo que era. Ahorita salió un documental en FIFA Plus de lo que fue el Mundial y justo dicen las aficiones de México y la de Argentina eran las que más estaban haciendo ruido, las que más estaban presentes en las calles, las que más estaban ahí. Entonces, ese partido del México-Argentina también fue impresionante. Y ahí fíjate que ya se fue como perdiendo un poquitito la veilita de ser voluntaria. Fui voluntaria, pero no me tocó estar en cancha. Entonces, bueno, eso sí pierde un poquitito de sabor, pero en contraste me dio la oportunidad de ir como aficionada a muchísimos partidos. Como aficionada, porque luego como voluntario estás ahí al pendiente qué se hace, no se hace. Entonces, literal, sí fui a disfrutar los partidos y se vivieron padrísimo. Yo estaba de voluntaria en el centro de medios, donde todos los medios van a trabajar, llámese fotógrafos o los reporteros, incluso también ahí está todo el tema de todos los broadcasters, de todos los que tienen, digamos, un estudio fijo para el Mundial. En este caso de nosotros, no sé, Televisa y TV Azteca que tienen ahí su foro fijo. Bueno, todos ellos estaban en el mismo lugar, en un lugar impresionante, un centro de convenciones donde ahí también se realizaban las conferencias de prensa previo a los partidos, que eso también fue una experiencia diferente, pero muy interesante porque me tocó estar en la conferencia de prensa de Guardado, de Ochoa, la de a Messi nada más lo vi de lejitos, pero cerquita, entonces también se sintió muy, muy bonito. La que más me gustó fue la de Thiago Silva y Tite, la de Brasil, justo Brasil viene de nuevo, donde es que esas pláticas, o sea, ahí salen dos cosas. Una, lo impresionante que es escuchar a los capitanes y a los entrenadores, pero la otra es el contraste de todo cómo se va cambiando la información. Ejemplo, en la de México, Ochoa dijo unas cosas y todo lo que salió en los medios era otra cosa totalmente diferente, o sea, toque amarillista. Entonces, eso también, o sea, cada vez veo menos el tema de nuestros medios deportivos porque la verdad es que son cero, cero, cero objetivos y van nada más a buscar el clic o la nota amarilla. Pero bueno, volviendo al tema de lo que fue escuchar a los capitanes, porque estuve también en una de Dinamarca o Túnez, no me acuerdo qué otros equipos, tienen ahí traducción en vivo por eso también es interesante, ¿no? No todos hablan el mismo idioma, entonces tienen traducciones en vivo, es una aplicación donde te traduce en vivo tanto la pregunta como lo que se responde, entonces fue una manera diferente de vivir un evento deportivo, en este caso el Mundial, pero sí tuve esa vivencia de vivirlo como voluntaria y de aficionada. Conectando los puntos de todo lo que nos has platicado, ¿ese fue tu plan desde un principio cuando no pudiste ser jugadora, que estudiaste administración de empresas, que querías estar ligada con el deporte, donde tuviste la oportunidad de ir a Río, pudiste asistir ya sea como aficionada a los mundiales masculino y femenino en su momento, el ir a cada uno de estos eventos formó parte de ese plan o simplemente tú postulaste porque esa semilla que te dejó Río en el 2016, el cómo se vive el ambiente y cómo ver a los atletas pues como protagonistas muy cerca, como muchos quisiéramos tenerlos, fue parte de ese plan o simplemente tú fuiste postulándote y con la experiencia que has ido adquiriendo se fue uniendo todo este camino, Carla? Pues como tal no fue planeado, yo simplemente, digamos, seguía teniendo en la cabeza poder trabajar algún día en la industria deportiva. Entonces, de alguna manera,
era esa manera de seguir adentrada al deporte, de tener un poco de experiencia. Eso lo complementé también con muchos diplomados relacionados al deporte para que en el momento que yo llegara a pedir un trabajo, me dijeran, bueno, por lo menos tienes esto de relación, ¿no? Porque mi primer trabajo fue en los bancos. Entonces, digamos, me desvié un poco del camino donde, bueno, esto me mantenía cerca, pero igual, muchísimas negativas porque como que aquí en México no se dimensiona el trabajar en este tipo de eventos. O sea, el estar en una final de Champions, unos Juegos Olímpicos, como que para aquí no se dimensiona, no es tan importante. A todos los que les preguntaba de qué tengo que hacer para poder trabajar, porque apliqué muchísimas veces también, muchísimas veces, igual me decían que no, como de, pues, ¿tú qué me vas a venir a aportar, no? Entonces, era ese contraste también de decir que no y que toda la gente bueno, la mayoría me dijera, tienes que estudiar el ENDIT para poder trabajar en esta industria deportiva. El ENDIT es el para ser entrenador de parte de la federación. Incluso sí apliqué y me aceptaron y todo, pero el horario que tienen, imagínate, es un lunes o un miércoles de 1 a 7. Una persona godín es imposible que lo tome. Entonces dije, no, la verdad tampoco lo voy a hacer. Entonces yo seguí haciendo diplomados. Por otro lado, tuve la oportunidad de hacer un diplomado de gestión deportiva virtual porque se atravesó el tema de la pandemia en Costa Rica. Hice también un diplomado en Qatar de Major Events Management. Entonces, pues también fue como esa parte más los diplomados donde nos conocimos, César, de periodismo deportivo con Alberto Lati. Hice aprovechando la pandemia, una cantidad impresionante de diplomados, cursos, talleres, de todo lo que te puedas imaginar, pero todo relacionado al deporte. Entonces, yo dije, pues tengo la preparación académica, tengo esta experiencia en campo, pues algo saldrá en algún momento también, de nuevo, por todos esos nos que recibí en algún punto, bueno, durante mucho tiempo. Por supuesto. Para ir cerrando esta conversación, Carla, me gustaría saber de todos estos viajes que has realizado, ya sea como fan, como periodista o como relacionado en el mundo deportivo, ¿qué te ha dejado cada viaje? Porque además de la experiencia y todo, algo supongo que te dejó marcado. ¿Qué te aportó cada una de estas experiencias que hoy en día la adaptas a tu vida? Pues justo, no, o sea, no te podría exactamente decir de cada uno, más bien te diría del conjunto. Y fue también como ese camino de ir soltando, de ir cada vez yendo más ligera, o ir solamente ir con lo necesario, porque de alguna manera, no sé, todos los recuerdos que tenía de Río, todo lo que iba haciendo así, de alguna manera se fue cambiando, todavía no, todavía sigo siendo coleccionista de muchas cosas, pero esa parte de ir solamente con lo necesario, con el vivir el presente, algo muy metafórico, pero vivir el presente. Soy una persona también como de muchas quotes, muchas frases, de esto de... Entonces cada una va siendo como diferente, cada experiencia me sumó el tener un panorama internacional, el conocer otras culturas, el estar abierta también a otro tipo de vida, de soluciones, pues sí, de vivencia, ¿no? Entonces es también algo impresionante y todo relacionado al deporte, porque también he juntado esta parte que me gusta viajar, conocer otros lugares, pero con el deporte, porque normalmente cuando coincide o sea, que determinada ciudad o país sea sede de algún evento deportivo, chance no es su versión real, pero sí la mejor que puede mostrar en ese momento y la mejor que puedas visitar. A veces muy caro, porque también suben ese tipo de eventos, pero creo que sí, eso es súper importante también mencionarlo y pues el ir colectando memorias, personas, eventos y pues también peluches, que son cosas que colecciono de
de todos esos eventos. Este fue el más reciente del Mundial. Y pues nada, chance creerme un poco más de esa capacidad que tengo, dejar a un lado también muchos miedos, porque también existen. Entonces, pues no sé, cada viaje como que te va empoderando un poco más, te va haciendo que te la creas, porque a veces nosotros somos nuestros peores enemigos y es en donde fallamos mucho. No podemos dejar pasar, tú que eres una proactiva, activista del fútbol femenil, de la Liga MX femenil. ¿Cómo ves este proceso? Van para los 6 años, ha ido en crecimiento. En las últimas semanas hemos visto que se llegó a un acuerdo con una marca muy importante para patrocinar al menos aquí en la liga y que varios equipos ya están recibiendo pues estos artículos de esta marca. ¿Cómo ves esta situación? Y obviamente el que en este año sea un mundial, en este caso femenino, y que con el paso del tiempo se ha ido ganando mayores adeptos a nivel mundial y lo vemos en las transmisiones de la Champions. Sí, la verdad es que es impresionante. Insisto, nunca lo dimensioné, nunca me imaginé que pudiera pasar. De repente también leyendo el diario de cuando era chiquita, yo me veía más en el ambiente de la música, en conciertos, estar en ese tipo de eventos porque no dimensionaba, no me caía en cuenta que podía ser una realidad. Entonces, al estar yendo cada fin de semana a los partidos, al ver a grandes amigas que le están rompiendo en diferentes trincheras, es impresionante todo lo que está haciendo y la verdad es que apenas va comenzando, o sea, no, yo creo que todavía no dimensionamos todo lo que se va a lograr alrededor del fútbol femenil. Este año en el Mundial vamos a ver que va a explotar en números, en récords, en todo, a pesar de que sea tan lejos, porque eso también puede ser una limitante, pero bueno, ya lo hemos visto en los uniformes que acaba de sacar Adidas específicamente para los equipos femeniles. Falta Nike que saque sus uniformes que seguramente también darán de qué hablar. Lo hizo en el 2019, el de Francia me encantó. Entonces, pues seguramente muchos dicen por ahí que es un tren bala en el que o te subes o ya vas tarde. Entonces, realmente, y más que eso es o sea, yo creo que el fútbol más puro por ahora, esperemos que así se mantenga, donde sigues viendo, más bien, tienes la oportunidad de ver a familias en la tribuna, donde las jugadoras lo dan todo del minuto 1 al 90 o 97, que ahora agregan el árbitro, que tienen esa convivencia, afición con afición con jugadoras. O sea, es impresionante, es un contraste total al fútbol varonil y ojalá siga creciendo y sobre todo que existan todavía muchos aliados para seguir abriendo puertas. El otro día vi una cosa muy curiosa que creo que la directora de marketing de esta empresa de Nike que mencionas es mujer. Entonces, chance tuvo algo que ver por ahí, ¿no? O totalmente que ver. Entonces, es seguir abriendo puertas, tanto mujeres como hombres, seguir abriendo puertas porque es un producto que va a seguir creciendo en muchísimo tiempo y que da oportunidades para muchas niñas, en este caso, como a mí me lo dio en su momento para poder estudiar. Creo que si ahora en algún punto les puede dar para vivir, creo que sería también algo impresionante. ¿Cómo proteger este producto? Porque al final de cuentas lo vimos lamentablemente hace unas semanas con Scarlett, cómo esta situación, el método de la equidad de género, el Equal Pay, cómo ir recortando esa brecha, porque lo vimos en Francia, lo vimos en Canadá, estamos viendo en varias selecciones femeniles que están exigiendo esa equidad. ¿Cómo poder llegar a ese punto de equilibrio, así como lo platicamos en el capítulo 35? Sí, yo creo que una de las claves también es, como mencionaba con lo de Nike, es tener mujeres en puesto de toma de decisión.
No porque los hombres, digamos, estén en contra o así, pero tal vez no se dimensiona las necesidades específicas que pueda tener determinado grupo. Siempre pongo el ejemplo del short blanco. O sea, tú te puedes poner sin bronca un short blanco cuando sea, pero a las mujeres a veces nos es un poco incómodo por todo lo que sucede en su momento cada mes. Pero, o sea, no es porque a ti no te importe, simplemente porque no es algo que a ti te ocurra o que estés familiarizado con eso. Y no es porque no lo quieras hacer, pero es algo que se ha hecho constantemente, que hasta que no llega alguien que tiene poder de toma de decisión para cambiar las cosas, entonces ahí es en donde se empiezan un poco estos cambios. ¿Qué se tiene que hacer? Pues realmente nos encantaría que en cuanto a nuestras leyes pudiera haber otro cambio importante, que de entrada que se aplicaran, pero bueno, chance por ahí no es el camino, o es el camino más lento, o es el ideal, pero no va a ser por ahí. Entonces, pues todos como comunidad del fútbol femenil, pues seguir apoyando a que crezca y seguir protegiendo este espacio, porque de alguna manera es importante también que las jugadoras tengan el tema de la educación. O sea, imagínate que en algún punto las jugadoras empiecen a ganar más dinero y ya dejen la educación de un lado. Entonces, eso también tampoco sería óptimo para lo que se ha construido alrededor de este fútbol femenil, porque esas son también de las cosas que lo hacen diferente. Entonces, pues sí, nosotros como comunidad de este fútbol femenil, pues a seguir protegiéndolo y a seguir que siga creciendo. Te hice esta pregunta más que para generar conflicto por tu experiencia que tú llevas como dirección y gestión en los ámbitos directivos, y obviamente quería escuchar tu punto de vista sobre esta situación. Para ir cerrando, dinos qué es esta cuenta en Instagram que la está rompiendo. Somos Locales MX. Es una cosa padrísima donde hay genios trabajando ahí en Somos Locales. Es un espacio de difusión del fútbol femenil, no tanto hacia estadísticas, es más a esta difusión de lo que se vive en las gradas, de cómo es el ambiente, de cómo convive la gente, de cómo si las niñas, niños pueden ir por primera vez al estadio en un ambiente más tranquilo, lo pueden disfrutar. Pues logramos que Katy Martínez le regalara sus tenis a una niña, y digo logramos porque todo comenzó con un grito de nosotras, y luego toda la gente de alrededor se empezó a sumar para señalar a la niña y gritar para que se lo diera y que Katy volteara. Entonces es realmente eso, lograr esa conexión y que la gente pueda tener esa experiencia de vivir lo que es estar en unas gradas en el fútbol femenino. Redes sociales donde los pueden seguir para que puedan seguir disfrutando de este contenido, porque cualquier cosa que ayude a difundir el fútbol femenil siempre es bienvenido. Sí, 100%, @somos locales, FemX. Ahí nos vemos, ahí y en FanFest Podcast, que sigan esas dos cuentas, que sigan su contenido, que lo compartan y que pues, nos den sus comentarios, buenos o malos, todos suman. Por último, Carla, si tuvieras tú enfrente a la Carla niña, porque sabemos que la siguiente semana es muy especial para ti, ¿qué le dirías? Sin importar si es niña, adolescente o hace unos años, si tuviera la oportunidad de tener enfrente a una versión tuya, pero por más edad o edad previa, ¿qué le dirías? Esta relación lo hago con una
Bueno, frase que me gusta mucho, que son 4 frases que se dicen en inglés, porque así se escuchan más rimbombantes, pero es como de mis frases favoritas, que es live fearless, be courageous, be patient y do it with love. O sea, que no tenga miedo, que viva sin miedo, que tenga coraje, que tenga mucha paciencia y que siempre haga las cosas con mucho amor. Con eso, con esas 4 lecciones y que no se rinda, porque las cosas no son fáciles, pero se logran. Me vas a hacer llorar. Maravillosa forma de cerrar esta edición. Realmente eres una persona que ha ido creciendo con el paso de los años, que has demostrado que un mundial va más allá de 26 jugadores, que un cuerpo técnico y que un mundial va más allá de una selección. Eres una chica que ha ido construyéndose su camino para lograr cumplir esos sueños desde la etapa de tu niñez junto con tu abuelo y cómo has ido evolucionando para cumplir cada uno de estos bullets. Y me gustaría saber qué son los retos que te faltan para que esta Carla que siga creciendo pueda ir cumpliendo esos objetivos, porque en menos de 3 años México, al igual como lo tuvo tu abuelo, va a ser mundialista en casa. 100% César, pues la verdad es que creo que esto apenas empieza. Esto todavía no llega ni a su tope. La verdad es que todavía hay muchísimas cosas por hacer. Actualmente hace 6 meses tuve la oportunidad de cambiar de trabajo. Por fin, después de 7 años de intentarle, pude trabajar ya en algo relacionado con el fútbol. Entonces, pues ahora no lo voy a soltar. Ahora literal es de que estuviste ahí, dale y da duro y dale, de lo querías, bueno, ahora ya lo tienes y ahora a ver qué haces con todo esto, qué construyes, qué cambias, cómo dejas huella. Hay mucho, mucho, mucho todavía por hacer de eventos deportivos. Me encantaría poder ir a unos Juegos Paralímpicos. Me encantaría poder estar en un medio tiempo del Super Bowl. Ahí si quieres te cambio el boleto del partido y yo me quedo en el Super Bowl en medio tiempo. Pero sin duda creo que todavía hay muchísimas, muchísimas cosas por hacer, mucho camino que recorrer y pues nada, no darnos por vencidos, porque por más nos que nos digan, ahí vamos a seguir de necios. Oh, y eso es bueno, Carla. Gracias por compartirnos tu historia, gracias por abrirnos un poco de tu historia, de saber que no solo son Juegos Olímpicos, Panamericanos, UEFA, mundiales, o están en fundaciones como el caso del Real Madrid, el apoyar este tipo de eventos, el apoyar a personas que no tienen pues todas sus partes del cuerpo y demostrarte para ver cómo practica este deporte y sentir ese sentimiento y sobre todo por darle la difusión al fútbol femenil, porque claramente es un deporte que va al alza, no solo el fútbol, sino en general todas las disciplinas en el ámbito femenino van a la alza, se está viendo a nivel mundial, tanto en el fútbol, en el béisbol, obviamente aquí en México poco a poco se está arraigando todo este aspecto y te agradezco el tiempo para compartir toda esta historia de tu trayectoria. No, al contrario, gracias por esta casi hora y media de estar hablando solo yo, pero creo que, no sé, alguien puede inspirar, a alguien puede ayudarle un poquitito de que sí se puede. O sea, te juro, hay momentos en donde estaba a punto de darme por vencida, de decir, bueno, pues ya, sigo trabajando en donde estoy, busco cosas diferentes, me alejo del fútbol, pero bueno, por algo seguimos en este camino. Y pues también mencionar a la persona que ha sido más importante durante todo este camino, que ha sido mi mamá, que bueno, sin ella también hay muchísimas cosas que no se hubieran logrado y pues creo que ella es un pilar importantísimo en mi vida. Gracias por tu tiempo, Carla. Y a todos ustedes les agradecemos el tiempo que nos han acompañado en esta edición especial y ojalá que haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima semana para una nueva edición de su podcast favorito, FanFest Podcast. Hasta la Gracias, próxima, Carla. César. Nos vemos.